capítulo 2, si son tan amables. Joel capítulo 2. Es una palabra que continuaremos compartiendo en esta serie de mensajes sobre la iglesia. Hemos estado hablando de la iglesia, diferentes aspectos de lo que es la iglesia. Y en el día de hoy estaré viendo con ustedes 5 cosas con relación a la restauración de la iglesia. Esa palabra restauración es una palabra que es muy importante que todos nosotros podamos entender, y no solamente entender con el intelecto, sino recibirlo. Aquí en el capítulo 2 del libro de Joel, está esta palabra, la palabra restauración. Dice el versículo 25, Joel 2, 25. Dice: y os restituiré los años que comió la aguja, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca, jamás será avergonzado. Esta es una imagen de una gran devastación, que si usted lee aquí todo el capítulo 2 del libro de Joel y el contexto, es decir, el capítulo 1, una gran devastación, una gran plaga de langosta que azotó el pueblo de Dios. Y la langosta, pues, esos insectos, pues, que son, cuando atacan, son millones y millones. Y podíamos ver nosotros la devastación, todo aquello que era verde, el trigo, la cebada, todo esto desapareció por una gran devastación. Mas, sin embargo, la promesa dice que yo voy a restituir, con esta palabra, voy a restaurar eso que se perdió, lo voy a restaurar. Y cuando leo esta palabra, tengo una mirada introspectiva hacia mi vida como creyente a través de estos primeros 40 años sirviéndole al Señor, estos cortos 40 años sirviéndole al Señor, podría decir. Digo, ¿qué está pasando con la vida de la iglesia, con la vida de los creyentes? ¿Está la iglesia en la condición que Dios quiere que esté la iglesia? Si nosotros examinamos la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos que el pueblo de Dios tiene la tendencia de ir en un declive espiritual, y cuando viene ese declive espiritual, viene el castigo. Ejemplo. Dios le había dicho a Israel que si Israel continuaba prostituyéndose con dioses falsos, prostituyéndose en la idolatría, apartándose de Dios, Dios le prometió a Israel un castigo, y fue un cautiverio de 70 años. Usted quizás lo ha leído en la Biblia, usted lo lee, el cautiverio babilónico que duró 70 años de cautiverio. Pero luego, al terminar los 70 años, Dios le promete bendición, le promete restauración, le promete, por ejemplo, que el pueblo que estaba en ese cautiverio por su pecado regresaría. Por ejemplo, usted recuerda esa palabra que dice: y volverán los redimidos de Jehová, y volverán nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre su cabeza. Ese es el llamado, la promesa de Dios, el Dios restaurador, el Dios que restaura a su pueblo y a su iglesia. Y ellos, cuando estaban en el cautiverio babilónico, usted lee por ejemplo el Salmo 137, no tiene que buscarlo, solamente estoy introduciendo el mensaje. Dice que ellos estaban en el cautiverio
Y los babilónicos le decían, vamos, canten algunos cánticos. Decían, ustedes son el pueblo del cántico. Tomen sus arpas y canten. Y que ellos respondían, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra extraña? En otras palabras, el cántico de Jehová se canta en el monte Sión, en el monte que Dios ha escogido. Y ese monte viene siendo Jesucristo mismo, la gloriosa persona de nuestro bendito Salvador. En Él que cantamos, a Él que proclamamos. Y ellos no podían cantar. Es más, dice Salmo 37 que ellos tomaron el arpa y le engancharon el arpa junto a los ríos, los sauces. Estaban todos colgando. En las otras palabras, nosotros no podemos cantar cántico de Sion. Pero cuando llegó el momento llegó en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 4, cuando el rey Ciro dio un edicto, y el edicto decía que toda persona que estaba en cautiverio estaba libre, porque Dios le había hablado, se le había mostrado, y diga, Dios sea con él, pueden salir del cautiverio. Ahora, usted puede pensar, si por ejemplo usted está confinado, digamos, usted está preso, ¿usted no le gustaría salir? ¿Usted no buscaría los medios de salir de su cautiverio? No importa que la cárcel tenga aire acondicionado, que le den 3 comidas al día, usted está confinado, usted está amaniatado, usted está presa de un opresor. Ahorita la luz se enciende. La iglesia cree que está libre, porque tiene muchas cosas vistas y todas las cosas visibles que podemos ver. Mas sin embargo, cuando vino el edicto del rey, pueden salir. Uno podía pensar que todos querían salir, no, que todos los que estaban cautivos en Babilonia, que cada uno de ellos, podían ellos decir, todos vamos a regresar, que todos los que estaban allí, que habían los niños, los nietos, tataranietos, esa vasta multitud, añoraría regresar a la tierra. No. ¿Sabe lo que hizo la mayoría? Se quedaron en la tierra de su cautiverio. Solamente el remanente cantó, y volverán los redimidos de Jehová, y volverán a su cantando. Solamente un pueblo dentro de un pueblo, de eso hemos de hablar, un remanente. Eso es lo que Dios está haciendo en estos posteros días. Dios, por su Espíritu, está restaurando a su iglesia. Y para ello, yo quiero ver con ustedes los 5 cosas que la palabra habla claramente con relación a la restauración de la iglesia. ¿Qué es lo primero que acontece? Para ello vamos a Isaías capítulo 29. ¿Todo el mundo? Vamos a Isaías capítulo 29. Lo primero que acontece es que tiene que venir, número 1, el gran despertar. El despertar espiritual, podríamos llamarlo, ¿verdad? El gran despertar. Aquí en Isaías capítulo 29, versículo 9, bueno, están en la tierra del cautiverio, están en Babilonia, estaban también allá en Egipto por 4 siglos. En el caso de este vuestro servidor, en la tierra de mi cautiverio por 15 años, o si era creyente, servía a Dios, amaba a Dios, estaba envuelto en el ministerio. Pero ¿cómo es que está cautivo, hermano? ¿Cómo es que está cautivo? Confío en el Señor y en el poderoso Espíritu, que Él nos pueda abrir los ojos y que podamos entender. Aquí en Isaías 29, versículo 9, dice aquí: deteneos y maravillaos, ofuscaos, y cegaos y embriagaos, y no de vino, tambalead y no de sidra. ¿Qué está pasando, Isaías? Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Téngale temor a esto que la Biblia llama espíritu de sueño. No está hablando de sueño, que uno está cansado, que está cansado o porque no durmió bien la noche. Téngale temor, pavor a esto cuando Dios derrama espíritu de sueño. Pero ¿a quién se lo envió? Espíritu de sueño.
a vuestros profetas y puso velos sobre la cabeza de vuestros videntes. ¿Quiénes eran los profetas? Bueno, los que traían la palabra de Dios. Los videntes, se les llamaban videntes. Los que proclamaban el Evangelio, los que proclamaban la palabra de Dios. Y dice la palabra que el pueblo busca la ley. ¿De quién? De los sacerdotes, de los videntes. Ellos, la palabra de Dios fluía por un Jeremías, un Amós, un Moisés, un Joel, un Habacuc, un Jeremías, un Daniel, etc. Y hoy la palabra de Dios se sirve para todos los paladares, el paladar de tantas millares y millares de iglesias desde los púlpitos. Se está proclamando. La pregunta es, ¿qué es lo que se está proclamando? Dice aquí que Dios derrama espíritu de sueño sobre los profetas y los videntes. ¿Y qué acontece cuando el velo está puesto que uno no puede ver? Consecuencia. Versículo 11. Y os será toda visión, o toda palabra, como palabra de libro sellado, el cual, si dijeren al que sabe leer, al que es docto, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Pero mire, ¿por qué está sellado? Porque el espíritu de sueño le impide ver las maravillas de la ley, las maravillas del Señor. Es como los caminantes de Emaús. Recuerden los caminantes de Emaús en Lucas 24. Jesucristo había resucitado de los muertos, está hablando con ellos cara a cara, le habla, le dice, ¿no eres tú el único forastero que no conoce? Y el Señor se hace, ¿verdad? Como el que no entiende las cosas. ¿De qué me está hablando? De Jesús Nazaret. Un profeta aprobado por Dios. Y por ahí aparecen unas mujeres que dicen que vieron visiones, que lo vieron vivo. Estamos hablando de los caminantes de Emaús, estamos hablando de dos creyentes. El Señor de la gloria ha resucitado, está delante de ellos y tienen un velo. Eso es lo que está hablando aquí. Eso es lo que está pasando en el planeta cuando el pueblo de Dios no ve la grandeza de Dios, la maravilla del Señor, cómo Él se nos revela, se nos presenta por medio de las Escrituras. Y dice aquí que Dios ha enviado como castigo un velo. Paréntesis. ¿Por qué prevalece la apostasía? Está rampante en todo el planeta. Hay un velo. La mayoría de las personas que están bajo ministerios de iglesias apóstatas, si usted mira el trasfondo de esa persona, anteriormente estaban sentadas en iglesias donde se le estaba dando la palabra. Rechazaron la palabra. Querían otras cosas. Querían como los que salieron con Israel de Egipto. Éxodo 12. Nosotros nos acordábamos de lo que comíamos en Egipto. Allí había cebolla, puerro, pepino, pescado. Me acordaba de aquella congregación que yo anteriormente estaba. Ese predicador solamente predicaba 15 minutos, pero aquí se predica demasiado. Ese es típico, ¿verdad? Es típico de la naturaleza humana. Y ahí había 6 provisiones de egipcias. Prefirieron comer la comida egipcia. ¿Y qué tenía Dios preparado? ¿Ah? Dios tenía preparado primeramente el maná y lo rechazaron. Y Dios tenía en la tierra de Canaán no 6 provisiones, 7 provisiones. 6 el número del hombre, 7 la perfección de Dios. Rechazan lo divino por lo humano. ¿Suena familiar? Eso es típico del pueblo de Dios. Y de ahí, por ende, por esa razón, es que la iglesia necesita ser restaurada. Toda la iglesia. Comenzando con nosotros mismos como creyentes. Como creyente, y luego toda la iglesia. Y dice aquí, dice el versículo 12, Isaías 29:12, dice,
y si se le diera el libro al que no sabe leer, al que es indocto, ¿qué va a decir él? Lee ahora esto. Y él dice, bueno, yo no sé leer. Entonces ahí viene el porqué de todo esto. Versículo 13, ¿por qué? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Y ahí habla, ¿verdad? El porqué, el porqué. Entonces, viene lo primero que tiene que acontecer es el despertar de ese sueño. Vamos a Esdras, le había mencionado a Esdras. Vamos a Esdras, dobla a la izquierda. Y usamos la Biblia, recuerda, ¿verdad? Venga siempre preparado para escudriñar las Escrituras. Podemos citar los textos, pero no es mi práctica, porque así la iglesia aprende a navegar la Biblia, a marcar, a tomar notas, y todos podemos aprender y ser edificados. Entonces, el despertar de qué? De un tradicionalismo, doctrina de hombres, mandamiento de hombres, dijo Jesucristo a los escribas y fariseos. Un despertar espiritual de aquello que es religión organizada, de todo aquello que es vino viejo, que es vino odre viejo, y por ende, como los odres son viejos, el vino nuevo no lo puede retener. Entonces aquí en Esdras, en el capítulo 1, del 1 al 4, yo lo había mencionado, para allá para el año 538 antes de Jesucristo, ahí fue que vino el edicto del rey Ciro para que regresasen a Jerusalén a edificar casa de Dios. Mire cómo aconteció. Mire el versículo 1. En el año del rey Ciro de Persia, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, allá en Jeremías 25, versículo 11, y Jeremías 29, 10. Note usted esta palabra, despertó Jehová. Ahí está, despertó Jehová el espíritu del rey de Persia. Esto enseña entonces que para que podamos experimentar una restauración en nuestras vidas y que todo tipo de escombros religiosos, lo primero que está en el orden divino es un despertar. ¿Quién lo despierta? Los predicadores no. ¿Quién lo despierta? Los evangelistas no. Dios, por su espíritu, despierta nuestras vidas, nos saca, nos da un éxodo de todo aquello que es humano. Dice aquí, despertó Jehová. Número 1, comienza por los líderes. Aquí está el líder político, el rey de Persia. ¿Y qué hizo él? Él hizo pregonar, hizo un edicto, mandó a decir a todo el reino. Mira lo que dice el versículo 12, está el edicto: así ha dicho el rey de Persia, dice Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Mira la palabra, versículo 3. Aquí viene: quien haya entre vosotros de su pueblo. La pregunta es, ¿había de su pueblo en la tierra? Claro, estaban todos cautivos. Habían transcurrido 70 años. Piense usted, 70 años, todos fueron llevados cautivos, la nata y crema. Entre ellos estaba Ezequiel, Daniel y muchos fueron llevados cautivos. En 70 años todos esos hombres se casaron, mezclaron la raza, muchos de ellos, y se multiplicó en millares y millares. Y el rey pregunta, si hay pueblo de Dios aquí, ¿qué dice? Sea Dios con él, suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Edifique. ¿Qué es lo que se edifica? Lo que está desbaratado. ¿Qué es lo que se edifica? Lo que tiene que ser restaurado. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Aquí está hablando de una casa natural, de una estructura, algo arquitectónico, pero la restauración tiene que ver con nuestras vidas. Amén. La restauración tiene que ver con nuestro corazón delante de Dios.
La restauración tiene que ver con ese andar que va solamente en una línea recta, mirándolo solamente al blanco de la soberana vocación. La restauración tiene que ver con mirar a Jesucristo y no ver las olas del mar, porque ciertamente nos vamos a sucumbir como Pedro. Necesitamos, como dice Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación, de nuestra vida. Y dice aquí: edifique la casa de Jehová. Dice el versículo 4: y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganado y además de ofrenda voluntaria para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Resultado, versículo 5, Esdras 1:5. Entonces se levantaron los jefes de la casa paterna de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todo aquello cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Entonces es lo que tiene que ver con la restauración de la iglesia, del pueblo de Dios en todo el planeta. Número uno, Dios tiene que traer un despertar. Algunos usan la palabra avivamiento. Estamos buscando. Esa palabra yo no la uso. Se va el evangelista con la ofrenda y se acabó el avivamiento. Avivamiento. Avivamiento, no. Dios no quiere dar un avivamiento superficial, que se le ponga la piel como carne de gallina en unos momentos dados y que todo el mundo brinque y salte. Es una obra poderosa producida por el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, depurándonos de tantas cosas que la religión nos ha enseñado por muchos siglos, muchos escombros. De esos escombros hemos de hablar en breve. Pero aquí viene el despertar, el despertar. Dios envió espíritu de sueño. Cuando uno le pregunta, por ejemplo, me encanta preguntar esa pregunta, particularmente a los pastores. Le pregunto esta pregunta: ¿cómo ves la iglesia? Oh, hermano Juan, estamos creciendo. No me diga. Vamos a ampliar. Él cree que yo me estoy refiriendo a algo que se ve, a lo tangible, a lo que se cuenta, como si las ovejas fueran de él. Estoy hablando de cuánto de Cristo hay en esa iglesia, cuánto de la palabra, del verbo, que como decía Colosenses 3:16, que more, que habite en abundancia Cristo en nosotros, que Él habite, que Él sea la esencia de todo, el centro de todo, la circunferencia de todo, el ápice de todo, sea el Señor Jesucristo en el púlpito, en los cánticos, en todo lo que hace una iglesia, que sea Él solamente. Entonces dice aquí, que Dios despertó, solamente Dios despertó un remanente. Usted lo ve, esto del remanente, usted lo ve en las iglesias de Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 2, capítulo 3 del libro de Apocalipsis. ¿Qué vemos nosotros ahí? La condición de 7 iglesias. Representan 7 creyentes, representan 7 congregaciones, la condición de todas las iglesias a través de todos los tiempos. Es el propósito de esa revelación. ¿Y qué tal? ¿Cómo el Señor veía a la iglesia? Una de ellas, ¿cómo ve la iglesia? Una de ellas decía: oh, nosotros estamos ricos, no tenemos necesidad de nada. Y el Señor le dice: tú eres ciega, estás desnuda, te aconsejo que compres de mí colirio para que veas cómo se ve la iglesia y cómo el Señor ve la iglesia. Son dos cosas diferentes. Cómo el Señor ve la iglesia y cómo nosotros creemos que estamos delante de Dios. Pero en cada una de ellas, luego Él le dice esta palabra que resuena en cada uno de esos capítulos. Esta palabra:
El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahí hay unos cuantos, ahí está el remanente. ¿Quiénes son los que tienen oído para oír? El remanente. ¿Quiénes fueron los que oyeron el edicto del rey? El remanente. No todos salieron, no sé si la bombilla se ha encendido. La palabra restauradora está repercutiendo en todo el planeta. Pueblo mío, apártate, sal de Babilonia, sal de la apostasía, sal de los falsos ministerios, sal de todo aquello que te tienen amaniatado. Pero solamente un remanente responde a ese llamado. Bienaventurados son esos que responden a la voz del Espíritu de Dios, hermano. Bienaventurados aquellos que tienen oído para oír lo que el Espíritu de Dios está diciendo en estos posteros días a las iglesias. Bienaventurados son. Dice aquí entonces, en Jeremías capítulo 29, lo primero es entonces, en ese despertar está el Espíritu, y en Jeremías capítulo 29, Jeremías 29, pásate aquí, después de Isaías viene Jeremías 29, 10, ahí viene el otro elemento. Es un despertar espiritual, pero también es un despertar bíblico. Es un despertar, cuando digo bíblico, cuando verdaderamente hay una restauración que viene por el despertar del Espíritu de Dios, ese pueblo regresa a las Escrituras. Ese pueblo regresa a las Escrituras, regresa a la palabra de Dios. Miren lo que dice Jeremías 29, 10, para dar un ejemplo. Está hablando de lo mismo, recuerden, están en Babilonia, viene despertar, viene el edicto, viene la palabra, salir. Y ahora aquí en Jeremías dice lo mismo, dice Jeremías, porque así dijo Jehová, Jeremías 29, 10, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Voy a despertarlo, van a salir de ese estupor, de ese letargo, de ese sueño. ¿Y qué ha de acontecer? La palabra. Entonces, lo primero que tiene que ver con el primer principio es en lo que tiene que ver con la restauración de la iglesia, que tiene que ver con un despertar. Ese despertar es por el Espíritu de Dios y por la palabra. El Espíritu y la palabra van juntos. El Espíritu y la palabra. Dios es que trae ambas cosas, el Espíritu y la palabra. Segundo, el segundo componente de lo que tiene que ver con la restauración es que es el despertar de un remanente. Lo he mencionado, de un remanente. Eso significa que no podemos esperar que el despertar, que todo el pueblo de Dios despierte. Ahora, quiero ser claro en esto, para que nadie vaya a malinterpretar mis palabras y a citarme erróneamente. Tanto los que quedaron en el cautiverio, ellos eran el pueblo de Dios, no se equivoquen, ellos eran el pueblo de Dios. Pero ellos optaron por quedarse en el cautiverio. ¿Me están entendiendo? El remanente oyó la palabra de Dios, el edicto de Dios, añoraron regresar, Dios despierta su espíritu, la palabra operó en ellos y ellos no escatimaron precio, vendieron sus casas, se lo vendieron a los babilónicos, empacaron sus maletas y ellos regresaron a una tierra completamente diferente. Eso es lo que es la restauración. La gente dice, pero ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora? Si yo he sido miembro de esta iglesia por 50 años, yo he estado aquí tanto tiempo. Y aunque aquí hay demasiadas tradiciones, pero aquí es que yo estoy, después de todo, mi familia vive acá, mi abuela, todos mis familiares. Bueno, sí, porque aquí está bien, no hay problema. Quédate ahí en la tierra del cautiverio. Pero cuando Dios nos hace probar lo mejor del trigo, comenzamos a saborear la palabra de Dios y Él nos quiere conducir a un camino más excelente. La calidad no admite sustitutos.
la calidad de un agente sustituto. Mira lo que acontece entonces acá. Es de un remanente. Esa palabra, ¿qué es un remanente? La palabra remanente se define como los que quedaron después de una gran devastación. En otras palabras, hubo una gran devastación y quedó un remanente. Por ejemplo, hay una gran obra arquitectónica, y esa obra arquitectónica, digamos el templo de Salomón, es completamente destruido, pero todavía queda la ruina que demuestra que tuvo cierta gloria. ¿Me están entendiendo? Todavía hay esperanza. Y hemos de ver de qué manera es que Dios restaura la vida de un creyente y la vida de una iglesia. La palabra remanente aparece 47 veces en la Biblia. Quiero darte un ejemplo aquí en Isaías 11. Hay muchos, no voy a leer 47 versículos, no podemos hacer eso. Pero solamente quiero leerte unos cuantos. Quiero leerte aquí Isaías capítulo 11. Primeramente, lo segundo es que este despertar es de un remanente. Y ese remanente es escogido, es despertado por pura gracia. Por pura gracia. No es que ese remanente es más inteligente, no es que ese remanente simplemente por pura gracia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Miren aquí en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 11, Isaías 11, dice aquí el versículo 11: así mismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar, no tú esto, recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Note usted, recobrar. Versículo 12: y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel, los desterrados, ¿entiendes? Los despatriados. Ellos habían sido desterrados, habían sido despatriados, estaban en otro pueblo. Dios dice: lo voy a recoger. ¿Qué va a hacer? Y reunirá los esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra. Ahí vemos nosotros un ejemplo de eso, de ese remanente. En el libro de Romanos, prefiere verlo en el Antiguo Testamento, vamos a verlo en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Solamente quiero darte algunos versículos solamente. En Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo, en el versículo 1, mirando el contexto, antes de llegar al versículo que quiero leerle, mira en Romanos 11, aquí habla, en el capítulo 10 habla del presente de Israel, y en el capítulo 11 el apóstol Pablo, con la inspiración del Espíritu Santo, habla del futuro de Israel. Miren cómo dice Pablo aquí en el versículo 1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Se está refiriendo? ¿Ha desechado Dios a Israel? Respuesta: en ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual de antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura y cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Mire esto, hermano. Aquí entonces el Espíritu Santo toma a Pablo, la mente del apóstol Pablo, y la pregunta es: ¿ha desechado Dios a su pueblo para siempre, a Israel? Pregunta, ahora vamos a aplicarlo a toda la iglesia. Vemos la condición de la iglesia en el planeta. Vemos la apostasía que está rampante en todo rincón. Vemos los falsos evangelios, evangelios de la prosperidad, psicología en vez de teología, todo tipo de herejía en los púlpitos. Vemos hombres amadores del placer, amadores del dinero. Vemos todo esto. Pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo para siempre? De ninguna manera. Esa no te responde: de ninguna manera. ¿Por qué? Dice aquí que Elías se estaba quejando delante de Dios. Versículo 3 dice: Señor, esta es la queja de Elías, a tus profetas han dado muerte
A tus altares han derribado. Señor, hay gran persecución en la iglesia de Cristo en todo el planeta como nunca. Señor, los que están predicando falsos evangelios. No hay pureza en el altar. Y a veces decimos, seremos solo nosotros. Uno quiere mantenerse lejos de toda esa depravación. Y dice Elías, solo yo he quedado. Y fíjate, y procura matarme, Señor. Estoy cogiendo de Jezabel, esa loca, que quiere matarme. Quiere matarme Jezabel. Porque, ¿qué había hecho Elías? Le había cortado la cabeza a 400 profetas allá en el monte, recuerdo. Y esa mujercita, ahora, la mujer de acá, había prometido que ella le debía quitar la vida. Y estaba en una etapa de depresión, escondido. Pero ¿qué le responde Dios a Elías? ¿Qué le responde Dios a aquellos que Dios despierta el espíritu para ir en pos de él? ¿Qué le responde Dios a su remanente? Aquellos que quieren ir en pos de Dios. ¿Qué dice? Me he reservado. Aleluya. Me he reservado, son fieles. No que ellos se reservaron. No, nada de mérito. Es por gracia, por gracia, por gracia. Nada de ellos. No es porque tiene una revelación especial. No. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas delante de Baal. Me he reservado 7,000 iglesias, podríamos decir nosotros, en esta ciudad, en esta gran ciudad, que no ha doblado rodillas delante de Baal. Me he reservado. Pero, ¿cómo que lo ha reservado? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que sostiene a ese remanente? ¿Cuál es la vida de ese remanente? La respuesta la encontré de nuevo en Isaías 6. Aquí está la respuesta, vea conmigo. ¿Por qué lo que reserva a ese remanente escogido por gracia, dice Romanos 11:6? Me he reservado un remanente escogido por gracia. Dios lo reserva. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo reserva? ¿Qué está pasando? Bueno, ha experimentado despertar en la tierra de su cautiverio. Segundo, su buena palabra que había recibido al principio de su comienzo. Había perdido el primer amor, pero ahora viene el despertar de la palabra. Y miren lo que dice aquí en Isaías, en el capítulo 6. Mire, Isaías capítulo 6. Dice lo siguiente. Usted sabe ese capítulo 6, la visión de Isaías. El día que murió el rey Usías, ¿verdad? Y todo lo demás. El contexto. Pero ahora, mire lo que dice aquí. Versículo 13 para ir directamente al punto. Nos vamos al 11. Tenemos que tomar el contexto, el 11. Miren, el versículo 10 dice que el corazón del pueblo estaba engrosado. Ese pueblo agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vean. Claro, están ciegos porque el espíritu de sueño está sobre ellos, ¿verdad? Eso que habíamos dicho anteriormente. Por eso no ven. Pero ¿qué acontece ahora? Entonces el profeta le pregunta, ¿hasta cuándo continuará esta condición? Yo no sé si usted se pregunta eso. ¿Hasta cuándo llegará la iglesia? Porque va en un declive. La iglesia va en un declive espiritual. El predicador o el profeta, cuídese de esos profetas, que dicen esos profetas, o los apóstoles, cuídese de eso, porque aparecen, como decía la abuela mía, de toda malla sale un ratón. Es un dicho dominicano. De por cualquier sitio sale un ratón, ¿verdad? Por cualquier lugar sale un pseudo o un tal profeta que te dice, que te profetiza cosas buenas.
soñando despierto. Porque ningún hombre, ninguna campaña evangelística, ninguna persuasión teológica puede producir un despertar. Solamente Dios. Él lo dice: me he reservado a 7,000 que no doblan su rodilla delante de Baal. Yo me lo reservo. Y aquí dice en Isaías capítulo 6, dice: mire, Dios está cortando, está en una gran devastación. Y el profeta Isaías le pregunta, está preocupado. Él podía ver, con la visión profética, él podía ver la gran devastación. Y él dice: pero Señor, ¿hasta cuándo se quedará esta devastación? Mira la respuesta: y si quedare aún en ella, note usted, la 10ª parte, capte esto por favor. Si dice 10ª parte, ¿qué había pasado con el resto? ¿Qué es el resto de 10ª parte? Un 90%, ¿no? ¿Están entendiendo? En otras palabras, era devastación. Eso es lo que está viendo hoy en día, hermano. Eso es lo que se está viendo hoy en día. Yo recibo cartas diariamente, electrónicamente, de todas partes del mundo. Diariamente, el grito por todas partes. Que no encuentran en qué lugar de reunirse, que no encuentran una iglesia de sana doctrina, que está pasando esto, que está pasando lo otro. De creyentes de por todas partes, hermano. La gran devastación, la gran apostasía de los últimos días. Y dice: si quedara la 10ª parte, miren, esta volverá a ser destruida. ¿Cómo? Solamente queda un 10%. Y ese 10% va a ser también destruido. Esta volverá a ser destruida. Ahora, pero, esa palabra, pero, ya ustedes se adelantaron, leyeron antes que yo. Pero, esa palabra está llena de esperanza. Pero, como el roble, no como el tamo que arrebata el viento. No como la zarza que dio Moisés, como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco. Así será el tronco, la simiente santa. Aleluya. La simiente santa. Por eso es que el remanente persevera. La simiente santa. Me he reservado porque la simiente santa está viviendo en este remanente. Por eso que vive. Por eso que existe. Por eso que predica. Por eso no se cansa. La simiente santa. Ahí está, la simiente santa. Esa simiente santa es lo que produce en uno. En el caso mío, ¿verdad? Esos 15 años, pero tiene que haber algo superior. Pero es que tiene que haber otra cosa. Era dando vueltas y vueltas, hablando de cosas humanas. Ahí conocí al Señor y le doy gracias, porque fue un entierro de cautiverio que nací en el Espíritu. Pero ese no era mi destino, gloria a Dios por eso. No era quedarme en esa tierra del cautiverio, sino que yo podía cantar y volverán los redimidos de Jehová y volverán nación cantando y gozo perpetuo habrá sobre su cabeza. Bendito sea Dios por esa liberación, por ese gozo perpetuo, por medio de la simiente santa, Cristo Jesús en la iglesia. Y Él es quien produce en uno ese anhelo de ir en pos de Él. Él es quien produce en uno ese anhelo de romper con toda atadura religiosa y humana. Es Él, la simiente santa. No es persuasión, no es un predicador, no es un nuevo movimiento. No es una nueva reforma, como dicen algunos. Es la simiente santa. Y ese crédito lo toma solamente uno, el Señor y su Espíritu. Porque todos estamos en la misma condición, todos tenemos esa necesidad. La simiente santa. ¿Y qué acontece? Ahora viene algo. Porque el ecumenismo siempre fracasará.
Mire esto aquí en Esdras capítulo 2. Cuando viene Dios y es el obrar del Espíritu de Dios, Esdras capítulo 2. Cuando es el obrar del Espíritu de Dios, cuando es Dios que obra en un creyente, en una iglesia, ese creyente no tendrá sentido ecumenista. Oh, todo el mundo es igual, ¿verdad? Vamos a abrazarlo, ¿verdad? Como se ven ahora. No, los católicos son nuestros hermanos, los mormones, los testigos de Jehová, aún los satanistas, ¿por qué no? Ellos son nuestros hermanos. ¿No? Por esa vida hay que orar, que Dios le abra los ojos del entendimiento. Pero mire lo que Dios hace cuando hay ese despertar del Espíritu. Esdras capítulo 2, versículo 64. Note usted, eran miles que habían regresado, ¿no? Y usted ve en el capítulo 2, usted ve esa lista que está a la izquierda de la página, usted ve todos esos nombres ahí, todos esos nombres, usted lo ve a la izquierda. Todos esos son las listas de los despatriados que regresaron cuando el Espíritu de Dios despertó y ellos regresaron de Babilonia a Jerusalén. ¿Y qué acontece? Recuerdan, eran muchos. Recuerdan, estaban dispersos en Babilonia. De repente, el que está de la parte sur de Babilonia, del norte de Babilonia, del este, del oeste, todos ahora regresan. Y están todos, por primera vez, quizás en muchos años, están todos juntos. ¿Y qué acontece? Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.370. Toda la congregación. Ahí no había yo soy de. ¿Me está entendiendo? Yo soy de Cefa, yo soy de Pablo. ¿Ah? Yo soy luterano, calvinista de 5 puntos. ¿Ah? Yo soy presbiteriano, yo soy pentecostal, yo soy de lo otro, yo soy de lo otro. No. Toda la congregación, todo el pueblo, como un solo varón. Esto no es ecumenismo. La palabra dice en Efesios 4:7 que guardemos el vínculo de la paz en la unidad del Espíritu. Es el Espíritu de Dios que produce esa unidad que se ve ejemplificada, que se ve manifestada en el Salmo 133. Mirad ¿cómo dice? Mirad cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Es como el buen olivo que está sobre la cabeza. ¿Dónde está la unidad? La cabeza, Cristo, la cabeza. Y que baja hasta el borde del cuerpo, la cabeza ungida, el cuerpo ungido. El cuerpo no está ungido si la cabeza no está ungida. Si Cristo no es cabeza, no hay cuerpo. Sin Cristo no hay unidad. Es el Espíritu de Dios que produce su unidad. El Espíritu de Dios es el único. Por eso que dice aquí que eran 42.370. Mire esto. Sin contar los siervos, las siervas, que eran 7.300. Y tenían 200 cantores y cantores. Y de ahí comienza, y sin contar seguramente las mujeres y los niños, están contados solamente los hombres. Pero toda la congregación, miren lo que dice aquí también en Esdras capítulo 3, versículo 1. Esdras 3:1. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos. Note usted, habían regresado, habían pasado el tiempo, ya estaban, tenían donde vivir, toda esa multitud. Dice entonces, se juntó el pueblo, ¿cómo? Como un solo hombre en Jerusalén. Y tercer punto del mensaje es que el remanente que regresa, despertado por el Espíritu, es un remanente que ahora quiere edificar para Dios y trabajar para Dios. No con los ladrillos viejos de Babilonia, ¿me están entendiendo? No con los ladrillos viejos de Egipto, no con los ladrillos viejos reconciliados de los concilios, de los conceptos humanos, de las dogmas humanas. No con esos ladrillos viejos, no. Edificar para Dios. ¿Qué fue lo que edificaron? Versículo 3. Lo tercero es en la restauración de la iglesia, que es para edificar. Primeramente, nosotros somos edificados. Dios comienza a depurarnos de tantas cosas. Y ahora nosotros
nosotros, Dios pone en el creyente verdaderamente, es algo, hermano, es que usted no puede ni dormir, usted no está tranquilo, usted lo que quiere ir en pos de esa restauración, usted quiere edificar para Dios, glorificar a Dios, ayudar a otros, predicar el evangelio, enseñar a otros. Esa es su vida, ese es su menú, esa es su comida, de día y de noche. Dice aquí, versículo 2, dice a mitad del verso: y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, y colocaron el altar sobre la base, porque tenía miedo los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, holocausto por la mañana y por la tarde. Pregunta: ¿cuál es la evidencia de un creyente, de una congregación que está siendo restaurada? Respuesta: el altar. ¿Qué representa? La comunión con Dios. ¿Qué representa? La adoración a Dios. Hay pureza en la adoración, hay pureza en la alabanza. Se acabaron los shows en las iglesias, se acabaron todo tipo de culto leudado, se acabaron todo tipo de payasada en el culto, se acabaron estar solamente, vamos a imitar el artista cristiano. Yo digo artista, no artista. ¿Me entienden? Y perdonen, porque tienen harto a uno con la música vana que se canta. ¿Me está entendiendo? Entonces ya la persona no está pendiente a quién va a cantar, no está pendiente al otro, tiene solamente concentrándose en el propósito. Y cuando viene a la reunión dice: no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Ahí nadie se jacta. Ahí nadie está diciendo: el pastor tal, el líder tal, el apóstol tal, el profeta tal, la cobertura tal. No, ahí, como dice la palabra, el que se gloríese en quién, en el Señor, en el Señor. Cuarto punto. Entonces, es para edificar ¿qué? Nehemías 4:10 dice: los escombros, había demasiados escombros. Entonces, para tú poder edificar, tienes que remover los escombros. ¿Me está entendiendo? Tienes que remover los escombros de 1000 generaciones. Porque Dios quiere poner esa simiente santa. Entonces, todo eso viejo tiene que ser removido. ¿Me está entendiendo? Entonces, Dios comienza a remover de nuestras vidas. Después que nos salvó, comienza esa restauración, a quitar lo malo, a quitar lo que nosotros mismos hemos puesto por nuestra ignorancia, amado hermano. Nuestra ignorancia. Y Dios comienza a poner lo que es de Él. Entonces, y comienza el servicio espiritual que viene siendo el altar restaurado. Y usted encuentra en Nehemías 4, 19 al 23, ese libro tremendo de Nehemías. Ahí habla que la obra era grande y que los obreros eran pocos y que algunos de los nobles, yo sé que la iglesia estudió este libro con el hermano Richard, ¿verdad? Sobre el libro de Nehemías. La obra era grande, las puertas, el muro, y algunos nobles no querían ayudar a la obra. Recuerden esa parte que los nobles, ellos no querían doblar el cuello, ellos no querían remangarse la mano y restaurar. Pero el remanente no se cansa. El remanente sigue adelante. El remanente sabe en quién ha creído, reconoce que la obra es de Dios. Pero hay un problema. Cuarto punto, y es que la obra de restauración tiene sus enemigos y trata de ser impedida. Esa parte, impedida. Usted lo ve, por ejemplo, para darle ejemplo, aquí en Esdras 4:14. En Esdras, usted puede ver que a Nehemías, por ejemplo, le mandaron una carta: ven con nosotros, reúnete con nosotros aquí en el templo. ¿Y qué dijo Nehemías? Un hombre como yo, voy a oír, que yo me voy a atracar aquí ahora en el templo. Y él dijo una palabra que para mí hablan volúmenes, esa palabra. Yo hago
gran obra. Los hombres, ¿qué hacen los hombres? Ellos quieren ver una obra grande, lo que él ve. ¡Wow! Que mucho ha crecido, siervo. ¡Wow! Como Dios te ha bendecido, siervo, ¿verdad? Dios te ha bendecido, siervo, ¿verdad? Una obra grande. Una gran obra. Una gran obra. Miren lo que decían los enemigos. Es más, si una zorra pasa por encima de ese muro, la derrumba. ¿Lo han leído? Ellos estaban de carcajada. Esa obra, esa de restauración, sin tu hermano. Pero ahí no hay nada. Yo quiero una iglesia, yo quiero ver otras cosas ahí. ¿Y qué está pasando? Si tú no lo ves, que es un remanente. ¿De qué manera te define un remanente? ¿De qué manera te explico que la voz de restauración va para todo el mundo y solamente aquellos que Dios le despierta el espíritu y dice en su corazón, voz de Dios, pase lo que pase, es para ellos? Tú quédate tranquilo, quédate reposado en Sion, allí en Babilonia, quédate allá, nos vemos al cielo. Pero en cuanto a mí, yo y mi casa serviremos a Jehová, iremos en pos de lo que Dios nos está mostrando, pase lo que pase. Esa palabra para nosotros, cuerpo de Cristo, aquí en todo el planeta, tenemos que seguir con la visión, lo que Dios nos ha enseñado.